¿Te has imaginado criar a un hijo sola, sabiendo que su padre es uno de los hombres más ricos de Europa? Larisa no solo lo imaginó, lo vivió en carne propia. Mientras él cenaba en los salones más exclusivos de Venecia, ella se las arreglaba con pañales, turnos dobles y noches sin dormir. Nunca pidió nada. Nunca buscó a nadie. Pero el destino, ese maestro de las vueltas inesperadas, decidió intervenir. Y cuando Enrico Portella, millonario, frío, blindado por el poder, descubrió que tenía un hijo, fue como si el mundo, por primera vez, le quitara el suelo bajo los pies. Esta historia no es sobre venganza, ni sobre interés. Es sobre superación, esfuerzo, vida difícil, un embarazo inesperado. Y una lección rara, criar con amor, incluso sin aplausos. Y al final, un logro más valioso que cualquier fortuna. La certeza de que el verdadero lujo es ese amor que permanece. Timbre de hotel, suscríbete al canal y no te pierdas ninguna historia. Aquella noche de verano, las luces del Gran Hotel di Venecia brillaban aún más doradas, como si el lujo mismo respirara en cada rincón del salón. Enrico Portella, heredero de una de las mayores fortunas de Italia, ocupaba su mesa preferida, copa de vino tinto en mano, traje de lino impecable, mirada de quien ya ha visto el mundo entero. Estaba acostumbrado a cenas sofisticadas, conversaciones superficiales y sonrisas calculadas. Pero nada lo preparó para el instante en que sus ojos se cruzaron con los de una joven camarera que atravesaba el salón con una bandeja en las manos, y el alma sobre los hombros. Ella sonrió, y el tiempo, por un segundo, dejó de correr. Larisa Bettioli caminaba con ligereza, pero quien la mirara de cerca notaría el peso invisible que cargaba. Cuentas vencidas, sueños guardados en un cajón, noches en vela y recuerdos difíciles de tragar. No era solo una empleada más de aquel hotel 5 estrellas, era una sobreviviente. Alguien que sonreía a los huéspedes mientras por dentro rogaba por un día libre. Y aún en ese universo de riqueza y lujo, su presencia llamaba la atención. No por el uniforme sencillo o la postura impecable, sino por algo más profundo. Un brillo en los ojos que solo conserva quien ya venció una vida difícil. Enrico, hombre de negocios, entrenado para detectar diamantes entre el polvo, sintió un interés genuino por aquella joven. Era raro. Algo en su interior lo empujaba hacia ese misterio. Y sin darse cuenta, empezó a seguirla con la mirada. Observaba los pequeños gestos, la forma en que ajustaba la bandeja, como decía buenasera con dulzura y firmeza. Era como si formara parte de un cuadro renacentista del que no podía apartar los ojos. Y, en un impulso que ni él mismo entendió, se levantó de la mesa. El encuentro no fue planeado. Fue casi un tropiezo del destino. Él, fingiendo pedir una toalla extra, ella, tratando de esconder el nerviosismo de estar cara a cara con uno de los hombres más influyentes de Europa. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó él, como si eso fuera lo más importante en ese momento. Desde que aprendí a caminar con tacones sin hacer ruido, respondió ella, con una sonrisa que mezclaba ironía y encanto. Y ahí empezó un diálogo tímido, sincero, envolvente. Como si, por un instante, el mundo exterior dejara de existir. Enrico no estaba acostumbrado a mujeres que no se impresionaran con su apellido. Pero Larisa, al contrario, parecía ver más allá del corte perfecto del traje. Y tal vez fue eso lo que lo desarmó. Hablaron de Venecia, de la infancia, de los silencios. Y, como quienes se reconocen de otra vida, descubrieron afinidades improbables. Ella contó que le encantaba coser en sus días libres. Él confesó que solo dormía tranquilo escuchando ópera antigua. Rieron, y volvieron a reír. Hasta que la risa se convirtió en silencio, de esos que dicen más que cualquier palabra. Aquella noche, Enrico la invitó a subir. Y Larisa, en contra de todas las reglas internas y morales que intentaba seguir, aceptó. No por ingenuidad, ni por interés, sino por algo que ni ella misma supo explicar. Tal vez era carencia. Tal vez, encanto. O quizá, simplemente, el deseo profundo de ser vista. Y en sus brazos, por unas pocas horas, se sintió lejos de la vida dura que llevaba soportando durante años. La suite, con vista al canal iluminado, fue el escenario de lo que parecía un sueño. Un encuentro entre dos mundos que, en teoría, jamás deberían tocarse. Pero no todos los sueños duran más que una madrugada. El sol salió temprano, colándose entre las cortinas de terciopelo con una luz molesta y despiadada. Larisa despertó sola, la cama aún tibia, pero vacía. En la mesita de noche, un papel breve. Gracias por la noche. HP. Nada más. Ni teléfono. Ni promesas.
Ni disculpas. Se quedó ahí, sentada, abrazando la sábana, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una paz extraña. Sabía que hombres como él no se quedaban. Sabía que lo que vivieron fue un desvío del destino. Aún así, una lágrima solitaria decidió caer. Henrico, por su parte, abordó el helicóptero con un nudo en la garganta. No era común que algo lo tocara así. Solo fue una noche, repetía en silencio, intentando callar esa inquietud que le revolvía el pecho. Pero la imagen de ella, despeinada, sonriendo sin esfuerzo, con esa mirada de quien ya ha perdido demasiado, no salía de su mente. Y por primera vez, se sorprendió a sí mismo preguntando, «Debí haber dejado mi número». Pero el reloj apretaba, y el mundo de los negocios no perdona sentimentalismos. La agenda apuraba. Los compromisos gritaban. Y él siguió. Mientras el yate cruzaba el Adriático rumbo a una reunión en Mónaco, Larisa pasaba el trapo por el mismo suelo donde, horas antes, sus miradas habían bailado. La vida continuó. Ella volvió al uniforme, al gafete, a los turnos dobles. Intentó guardar el recuerdo en un cajón, fingir que no había sentido nada. Pero el cuerpo recordaba. Y el corazón, aún más. No se hacía ilusiones con finales felices. Pero algo en aquella noche la había cambiado. Y por más que intentara seguir adelante, algo dentro de ella, pequeño, pero palpitante, empezaba a crecer. Y ese algo pronto tomaría forma. Un retraso. Luego otro. Náuseas. Sensibilidad. El olor del café provocando arcadas. Un frío en el estómago que no venía de nervios, sino de transformación. Cuando Larisa finalmente miró el test de embarazo, la línea roja parecía gritarle. Y fue ahí, en el pequeño baño del alojamiento de empleados, donde su vida volvió a girar. Otra vez. Estaba embarazada. Y el nombre que vino a su mente, como un susurro inevitable, fue Henrico Portella. La confirmación del embarazo cayó sobre Larisa como un vendaval, de esos que no avisan, pero arrasan con todo. Al principio, intentó negarlo. Quizás la prueba está mal. Tal vez sea solo estrés. Pero los síntomas no dejaban lugar a dudas. El cuerpo gritaba lo que el alma ya sabía. Y allí, sentada en el suelo frío del baño, entre sollozos y recuerdos, lo entendió. La vida le pedía más, otra vez. Pero esta vez, con una responsabilidad que no se medía en turnos dobles ni en cuentas por pagar. Era una vida nueva dentro de ella. Un hijo. Una parte de Henrico. Un pedazo de una noche que no había dejado rastro, pero que ahora tomaba forma. «Eres fuerte», se repetía cada día. Y sí que lo era. Larisa enfrentó el embarazo con la misma fuerza con la que había enfrentado su vida difícil. No había lujos, ni seguro médico, ni ajuar elegante. Había miedo, había fe, y una valentía que nacía cada madrugada mal dormida. En el hotel, seguía trabajando, ocultando el vientre con cinturones y uniformes holgados. Nadie podía saberlo, al menos no todavía. Los rumores corrían rápido por los pasillos de la élite. Y Larisa conocía el peso de la palabra camarera cuando iba acompañada de una barriga sin apellido paterno. Cuando Lorenzo nació, en un hospital sencillo de las afueras de Venecia, Larisa lloró como nunca antes. No de dolor, sino de alivio. De asombro. De amor. Era pequeño, pero lleno de vida. Tenía los ojos del padre, y una sonrisa que prometía redención. No hubo flores costosas ni visitas importantes. Solo ella y él. Solos. Pero juntos. Y eso bastaba. Todo va a salir bien, susurró, besando la frente del niño. En ese instante, entendió que su historia no estaría escrita en cuentos de hadas, sino en capítulos de superación. Volver al trabajo con un bebé en brazos fue un desafío que solo mujeres como Larisa entienden. Era Lorenzo en un brazo y la maleta de un huésped en el otro. Llanto en medio del turno, cambio de pañales en el vestuario, biberón escondido en la mochila entre cepillos y documentos. Pero ella no se quejaba. Sabía que el esfuerzo era el único camino. Con el tiempo, se ganó el respeto de los compañeros. Y, como reconocimiento, fue promovida a recepcionista, y luego, jefa de recepción. El salto fue grande. Pero ella ya había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en dignidad. Lorenzo creció viendo a su madre trabajar con gracia y coraje. Y así aprendió, desde pequeño, que el lujo también puede ser silencioso. A veces está en un beso de buenas noches, en una comida calentada en el microondas, o en una historia contada con una voz cansada, pero llena de amor. Los huéspedes quedaban encantados con el niño, tan educado, tan simpático.
Conocía los pasillos del hotel como nadie. Jugaba entre maletas de marca, se deslizaba sobre la alfombra de la recepción, saludaba con la mano a los turistas apurados. Era la mascota invisible de ese mundo en el que Larisa, con persistencia, se había ganado su lugar. Y aun con una rutina agotadora, Larisa se empeñaba en enseñarle valores a su hijo. No es el apellido lo que define quién eres, le decía mientras le peinaba el cabello. Es lo que haces con lo que tienes. Lorenzo la escuchaba con atención. Sabía que su madre era especial. Lo sentía en los pequeños gestos, en la forma en que lo protegía, en cómo escondía el cansancio detrás de una sonrisa, en cómo convertía lo poco en suficiente. Y aunque no entendía del todo el pasado, percibía que había un vacío. Un nombre que nunca se mencionaba. Una historia que aún no había sido contada por completo. A veces, Larisa se quedaba mirando al niño con un nudo en el pecho. «¿Enrico pensará en él?», se preguntaba en silencio. Pero no tenía respuesta. El mundo de Enrico estaba hecho de jets privados, reuniones y cifras. Ella no quería limosnas, ni reconocimientos forzados. Quería respeto. Y, en el fondo, aún sentía vergüenza. Miedo de parecer interesada. O peor, de ser rechazada. Por eso guardaba la historia solo para sí. Como un secreto que, quizá, algún día el tiempo se encargaría de revelar. La vida seguía. Y, entre una reserva y otra, Larisa iba construyendo un pequeño imperio de recuerdos. Lorenzo, con su encanto natural, hacía amigos entre los empleados y los huéspedes. Recibía chocolates de los gerentes, cuentos de los turistas y mimos de los guardias de seguridad. Era querido. Y eso bastaba. Pero había algo en el aire. Una sensación de que el destino, aunque callado, se estaba preparando. Como si observara todo, esperando el momento justo para actuar. Y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. En el fondo, Larisa lo sabía. Hay historias que no pueden quedarse enterradas para siempre. La vida está llena de giros inesperados. Y lo que hoy parece lejano, mañana puede tocar a la puerta con fuerza. Solo era cuestión de tiempo. Y el tiempo, ella había aprendido, es una moneda que sabe cobrar intereses altos, o dar recompensas que nadie espera. Aquel martes gris, el lobby del Gran Hotel de Venecia se preparaba para otro día de lujo discreto y huéspedes exigentes. Larisa organizaba la agenda del equipo mientras Lorenzo, con sus lápices de colores esparcidos, dibujaba un castillo junto a la fuente de mármol. Era una escena común. Hasta que llegó un hombre que, sin saberlo, marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Stefano Portella, magnate del sector hotelero y símbolo de la aristocracia italiana, entró al salón con su porte imponente y una mirada aguda. No era la primera vez que se hospedaba allí, pero esa sería la más inolvidable. Al cruzar el salón, Stefano quedó inmediatamente impactado por la presencia del niño. Era solo un pequeño dibujando, pero había algo. Los ojos atentos, el mentón firme, la forma concentrada de fruncir el ceño. Era como ver una memoria hecha carne. Por un momento, el hombre mayor se detuvo. Sintió el pecho apretarse de una forma que no sentía hacía mucho tiempo. Se acercó despacio, curioso, intentando racionalizar lo que el corazón ya intuía. «Ciao, piccolo, ¿puedo ver tu dibujo?». Lorenzo levantó la mirada, sonrió sin miedo, y le mostró el castillo con orgullo. Stefano le devolvió la sonrisa, pero por dentro, la inquietud ya se había instalado. Larisa llegó justo después, notando la interacción. Su rostro se puso pálido al ver el apellido Portella bordado en el saco. Reconoció al hombre de los periódicos, de las revistas, de las noticias de grandes negocios. El corazón le latía acelerado. Tomó a Lorenzo de la mano, con delicadeza, pero con firmeza. «Vamos, hijo. El señor tiene asuntos importantes». Stefano observó todo sin decir palabra, pero la palabra hijo retumbó en su mente como un trueno. El parecido era demasiado evidente para ignorarlo. Y cuando el niño saludó con un chao, no, sin saber siquiera el peso de esa palabra, algo dentro del tembló. Ya en la suite presidencial, Stefano intentaba calmar sus pensamientos. Revolvió fotos antiguas. Comparó mentalmente expresiones, sonrisas, gestos. No era ilusión. Ese niño se parecía a Enrico. ¿Pero de dónde había salido? Su hijo nunca fue de echar raíces, eso lo sabía bien. Mujeres, sí. Muchas. Relaciones, no. Stefano siempre había sido discreto con la vida personal del hijo. Nunca se metió. Pero ahora sentía que debía entender. Algo lo empujaba de regreso a la recepción. Como si una historia arrancada de un libro antiguo por fin estuviera pidiendo ser leída.
Al día siguiente, Estepano regresó. No agendó reuniones. No pidió atenciones especiales. Se sentó en el café, pidió un espresso y observó. Vio a Larisa coordinando al equipo, abrazando a Lorenzo, equilibrando la rutina con una dignidad que conmovía. Era una mujer fuerte, discreta, pero intensa. Elegante, incluso con un uniforme sencillo. Y entendió que no se trataba de una historia cualquiera. Aquello era real. Era vida. Y más aún, era su sangre. En cada gesto del niño, una imagen del hijo le volvía a la mente. Y la incomodidad se convirtió en urgencia. La llamó a una conversación, lejos del bullicio del salón. Larisa, nerviosa, aceptó. La oficina de la gerencia estaba vacía. Estepano fue directo. El padre de tu hijo es Enrico Portella. Ella se congeló. No lo confirmó, pero tampoco lo negó. Su silencio fue respuesta suficiente. No estoy aquí para juzgarte. Quiero entender. Larisa se sentó, temblando. No esperaba aquello. Contó, entre pausas y lágrimas contenidas, la historia de aquella única noche, la partida sin explicación, el embarazo inesperado y el esfuerzo por seguir adelante sola. Estepano escuchó todo con un respeto que conmovía. Has criado a mi nieto con dignidad, dijo. Y ella solo asintió, con la mirada baja. Él no prometió nada. No ofreció fortuna. No hizo preguntas. Pero dijo, Enrico tiene que saberlo. Por él. Por ustedes. Y por Lorenzo. Larisa tragó saliva, en seco. Él no va a querer. Va a pensar que estoy detrás de su dinero. Estepano se levantó. Entonces me toca a mí mostrarle lo que realmente importa. Y en ese instante, la conexión entre los dos fue silenciosa, pero firme. No era un trato. Era una alianza involuntaria, nacida de la verdad. Y con ella, el destino comenzaba a moverse con más fuerza. En los días que siguieron, Estepano reunió información, revisó los diarios de la época, comparó fechas. Unió las piezas. El niño había nacido exactamente 9 meses después del viaje de Enrico a Venecia. Las piezas encajaban como en un rompecabezas que el universo había guardado durante años. Y con cada nueva evidencia, el corazón del viejo empresario latía más fuerte. Ya no se trataba de negocios. Era cuestión de legado. De lazos. De reparar lo que nunca debió romperse. Larisa, en silencio, seguía con su rutina. Pero en el fondo, sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Lo sentía en los gestos de Estepano, en sus palabras cuidadosas, en sus miradas prolongadas. Y aunque tenía miedo, también sentía una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el destino estuviera ofreciendo una nueva oportunidad. No solo para ella, también para Lorenzo, para el amor, y hasta para la familia Portella, que comenzaba a descubrir que el mayor lujo de la vida puede estar en aquello que el dinero no puede comprar. Enrico llegó a la mansión de los Portella más temprano de lo habitual. Estaba distinto. La misma postura imponente, la misma mirada segura, pero había algo en el que nadie sabía nombrar. Estepano lo esperaba en la biblioteca, como en los viejos tiempos, donde se tomaban las grandes decisiones con copas de vino y verdades dichas sin rodeos. Siéntate, dijo el patriarca, con firmeza. Enrico obedeció, pero con el alma alterada. El silencio duró apenas unos segundos, pero pesó como si fueran horas. El niño. Lorenzo. Es tu hijo. La frase fue directa. Seca. Sin vueltas. Pero el impacto fue devastador. Enrico se quedó inmóvil. Intentó reír. Luego, intentó negar. Papá, eso es absurdo. Fue solo una noche. Estepano no lo interrumpió. Solo deslizó la foto sobre la mesa. Y allí, frente a sus propios ojos, vio lo imposible. Su propio rostro, 27 años atrás, reflejado en la sonrisa de un niño. Los rasgos eran los mismos. El alma, también. ¿Ya miraste a ese niño a los ojos?, preguntó su padre. Enrico tragó en seco. Esas palabras le golpeaban como martillazos. Recordaba a Larisa. Más de lo que quisiera admitir. El olor de su pelo, la forma en que reía intentando disimular la timidez. Y si eso era verdad, entonces había dado la espalda a algo inmenso. El impacto fue seguido por el silencio. Enrico se levantó. Caminó hasta la ventana. El jardín estaba lleno de flores, pero sus pensamientos eran espinas. Nunca quise ser padre, murmuró, casi para sí mismo. Estepano también se levantó. Y yo nunca quise ser un viejo distante. Pero la vida no se interesa por lo que uno quiere. Ella entrega lo que necesitamos aprender.
Fue la primera vez que Henrico vio a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante, entendió que el pasado exigía reparación. Una segunda oportunidad. Una posibilidad de ser algo más que números y contratos. Al día siguiente, sin avisar, apareció en el hotel. Estaba distinto. Sin traje, sin escoltas, sin arrogancia. Larisa casi no pudo creer lo que veía. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Primero vino la taquicardia. Luego, la inseguridad. Y, por último, el instinto materno. Se interpuso entre él y su hijo. «¿Qué quieres, Henrico?», preguntó, con la voz temblorosa, pero firme. Él no respondió de inmediato. Miró a Lorenzo, que dibujaba en su rincón de siempre. Y dijo: «Quiero conocerlo. No como huésped, ni como extraño. Quiero ser padre». La palabra quedó suspendida en el aire, entre el pasado y el futuro. Larisa sintió los ojos arder. No estaba preparada. Nunca pensó que ese reencuentro llegaría. «Tú desapareciste, ¿y ahora qué? ¿Quieres un lugar en nuestra rutina, en nuestro corazón?». Henrico respiró hondo. No lo sabía, pero ahora lo sé. Y no puedo fingir que esto no cambia todo. Ella bajó la mirada. Lorenzo los observaba, curioso, sin entender. «Él no sabe quién eres», susurró. Henrico asintió. «Pero quiero que lo sepa. Si tú me dejas». Los días siguientes fueron de cautela y tensión. Henrico empezó a frecuentar el hotel como un visitante más. Se sentaba en el café, observaba a Lorenzo desde lejos, a veces intercambiaba algunas palabras breves con Larisa. Ningún movimiento brusco. Ninguna promesa. Solo presencia. Discreta, pero constante. Y, poco a poco, el niño comenzó a acercarse. «Dibujas muy bien», le decía Henrico. «Mi papá también dibujaba». La pregunta, lanzada como una piedrita en el lago, provocaba ondas profundas. Larisa lo observaba todo en silencio, con el corazón dividido entre la protección y la esperanza. Hasta que un día, sin previo aviso, Lorenzo se sentó junto a Henrico. «¿Vas a volver mañana?». Henrico sonrió. «Si tú quieres». El niño asintió, y en ese gesto sencillo, algo se construyó. Un puente. Un comienzo. Larisa, al ver esa escena, sintió una mezcla de miedo y alivio. Tal vez, solo tal vez, había hecho bien en darle tiempo al tiempo. Y Henrico, al salir aquel día, sintió que el mundo tenía otro color. Por primera vez, no pensaba en una fusión de empresas, sino en la unión de lazos. Estepano lo observaba todo a la distancia. Era discreto, pero atento. Y en una conversación reservada con Larisa, confesó: «Mi hijo nunca fue de echar raíces. Pero parece que ahora encontró un ancla». Ella sonrió, tímida. «Todavía es pronto». Y él respondió: «Sí. Pero también era pronto el día en que nació. Y mira en lo que se convirtió». Esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Porque, en el fondo, ella también estaba cambiando. Estaba aprendiendo a confiar, a abrir espacios, a permitirse sentir de nuevo. Henrico, por fin, había entendido que la paternidad no se compra, se construye, y estaba dispuesto a pagar el precio: tiempo, escucha, humildad. No quería reemplazar a nadie. Solo quería ser lo que Lorenzo necesitara. Y para Larisa, que vivió tantos años a la sombra de la soledad, eso valía más que cualquier regalo costoso. El amor, cuando es sincero, no llega gritando. Llega quedándose. Y en el silencio de esos días, lo que parecía imposible empezaba, poco a poco, a volverse real. La mañana estaba serena, como si hasta el clima supiera que ese día sería distinto. Henrico volvió al hotel sin escoltas, sin prisa, sin armadura. Traía el corazón en las manos, y una mirada que no disimulaba la ansiedad. Larisa ya sabía que él vendría. Estepano se lo había dicho. Aún así, el corazón le latía fuera de ritmo. No era fácil. Reabrir puertas que habían sido selladas con tanto esfuerzo requería más que coraje, requería perdón, fe y un poco de suerte. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier saludo. Henrico dio un paso al frente. Larisa dudó. Lorenzo, sentado junto al mostrador con sus dibujos desparramados, levantó la vista y sonrió. «Mamá», él volvió. Esa frase simple rompió todas las capas de protección que Larisa había construido. Henrico se arrodilló. Los tres quedaron al mismo nivel: padre, madre e hijo. Ninguno sabía qué decir, pero ninguno necesitaba hablar. Porque en ese instante, el amor, todavía tímido, todavía herido, empezó a reconocerse en silencio.
Era un nuevo comienzo. Un terreno delicado, pero fértil. Y sabían que, si lo cuidaban con cariño, algo hermoso podría florecer allí. No hubo promesas. Hubo diálogo. Henrico quiso saber todo, cómo fue el nacimiento, los primeros pasos, las noches de fiebre. Larisa le contó con cuidado, entre lágrimas y risas. Lorenzo escuchaba curioso, absorbiendo cada palabra como si armara un rompecabezas. ¿Tú estabas ahí dentro de la panza?, preguntó, fascinado. Henrico rió, emocionado. Estaba. Y no sabía que mi vida iba a empezar contigo. Esa frase selló lo que las palabras aún intentaban decir. Un lazo empezó a tejerse, hilo por hilo, día tras día. En los meses siguientes, los encuentros se volvieron frecuentes. Henrico llevó a Lorenzo a conocer la casa familiar en Verona, el jardín donde creció, el piano de su madre, que había partido demasiado pronto. Larisa, desconfiada al principio, empezó a permitirlo. Pero con límites. Quería que Lorenzo se sintiera amado, no disputado. Y Henrico lo entendió. No usó el dinero como atajo. Quiso ganarse su lugar con tiempo, con presencia y con verdad. Stepano, ahora abuelo orgulloso, se convirtió en el más entusiasta de todos. Contaba historias antiguas, le enseñaba italiano al nieto y decía, riendo, por fin tengo con quien compartir mi vino y mi herencia. El lujo volvió a formar parte de la vida de Larisa. Pero de otra manera. Ya no como espectadora ni como empleada. Ahora caminaba segura por los salones donde antes servía café. Pero no se perdió a sí misma. Seguía siendo la misma mujer de alma firme y sonrisa serena. Aceptó una propuesta para gestionar la cadena de hoteles Portella en España. Una nueva ciudad. Una nueva oportunidad. Y así fue como se mudaron, los tres, a Sevilla. Un piso amplio, lleno de plantas, juguetes y fotos enmarcadas. Una vida nueva, pero con raíces profundas. Lorenzo crecía rodeado de amor e historias. Era feliz. Tenía la ternura de su madre, la audacia de su padre y la sabiduría del abuelo. Iba al colegio hablando 3 idiomas y volvía preguntando si podía ser astronauta o pianista. Henrico le decía, puedes ser lo que quieras. Pero sé bueno. Y sé amable. Como tu madre. Larisa, al oír eso, sonreía. Y se daba cuenta de que, incluso después de tanta vida difícil, tanto esfuerzo y tantas noches sin respuesta, había encontrado algo raro. Estabilidad. No la que se firma en contratos, sino la que habita el alma cuando uno sabe que está donde debe estar. Stepano, ya retirado, los visitaba con frecuencia. Decía que nunca imaginó vivir lo suficiente para ver a una segunda generación correr por la casa, hacer demasiadas preguntas y esconderse entre las cortinas como Henrico hacía décadas atrás. Ese niño tiene luz, repetía. Y ustedes dos tienen coraje. Era el tipo de frase que Larisa guardaba en el corazón. Porque, viniendo de un Portella, no era común. Pero sí era sincera. Y eso bastaba. Ella había sido juzgada en silencio durante mucho tiempo. Ahora, era reconocida en voz alta. Un domingo de primavera, Henrico preparó un almuerzo en la terraza. Lorenzo ayudaba a poner la mesa. Larisa cortaba frutas. Era una escena simple. Pero quien los viera desde fuera, quizá no imaginaría el camino que habían recorrido para llegar hasta allí. Un hombre que aprendió a amar. Una mujer que venció la soledad. Un niño que unió 2 mundos. Y en esa sencillez, había más riqueza que en cualquier caja fuerte de la familia Portella. Era lujo puro, del que el dinero no puede comprar. Al final de la tarde, mientras el sol teñía el cielo de dorado, Henrico abrazó a Larisa por la cintura y le susurró. Me salvaste sin darte cuenta. Y ahora, quiero pasar la vida dándote las gracias. Ella no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Y fue allí, en ese gesto, donde todo cobró sentido. Porque su amor no nació de las apariencias. Nació de la superación. Y con cada nueva conquista, por pequeña que fuera, le demostraban al mundo que incluso las historias más improbables pueden tener finales sorprendentes. Suscríbete al canal para más historias intensas como esta. Comenta aquí abajo. ¿Tú le habrías contado la verdad en lugar de Larisa?